Y no podemos estrenar este espacio hablando de otra cosa que no sea el estado de alarma que rige ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Ayuso y Almeida quieren que se levante y Yaiz Sánchez no parece muy por la labor. Para Vox, turno para Jaime de Berenguer. Sí, buenas tardes. Bueno, yo disiento un poco lo que acaba de decir el portavoz de Podemos y Más Madrid, porque yo creo que la pregunta relevante es ¿estado de alarma para qué? Es decir, cuando uno lleva a cabo una medida, precisamente es porque quiere combatir algo, y en este caso es qué queremos combatir y qué efectos y qué consecuencias tiene. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta muy claramente es que, aunque la epidemia, la pandemia es una, se dice de muchas maneras. Es decir, es verdad, hay una parte de salud, pero hay una parte económica y una parte social. Eso no nos podemos olvidar de ella. Por tanto, lo que tenemos que pensar es que tenemos que empezar a convivir con esta enfermedad y con esta nueva realidad social. En este caso, evidentemente, desde nuestro punto de vista, mantener el confinamiento, el aislamiento de la Comunidad de Madrid, lo único que va a hacer es empeorar todos los ratios económicos que pueda haber. Por eso nosotros estamos en contra de que se mantenga. Yo creo que no podemos perder de vista una cosa, y es que el confinamiento, cerrar en un estado de alarma como el que se ha llevado a cabo, es en sí mismo la peor de las decisiones que se puede tomar, es decir, la más grave. De todo el rango posible de medidas que puede tomar uno para atajar una pandemia, ese es el más extremo. Digamos que es el amputar antes de morir. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Gobierno central han fracasado, porque han tenido que llegar a la medida más extrema para que no nos muramos o para poder salvar lo que haya. Por lo tanto, yo creo que eso es absolutamente innegable e innegociable. Cuando llegamos a este punto es que hay un montón de cosas que se tenían que haber hecho que sencillamente no se han hecho. Les pongo un ejemplo. Yo sé que esto es un tema grave, que es un tema complicado. Yo no tengo ni Vox tiene una varita mágica, pero tampoco hay que inventar. Es decir, tenemos los ejemplos de lo que han pasado en otros países que lo han hecho bien. Me refiero, por ejemplo, Grecia. Grecia ha tenido 130 muertos nada más, o Taiwán, que ha tenido 7. También tenemos el ejemplo de Corea del Sur, o de Portugal, sin irnos más lejos. Por lo tanto, algo habrán hecho mal los dos gobiernos para que nos encontremos en esta situación que, como digo, es la más extrema de todas las posibles. Le pongo un ejemplo. ¿Sabe cuál es, entre otras cosas, el problema? Que nosotros nos hemos quedado esperando a que viniera el virus, cuando lo que tenemos que haber sido a por él. A todos nos acordamos las imágenes que salían en las televisiones, por ejemplo, sin ir más lejos, en Corea del Sur, donde se colocaban sitios para realizar los test rápidos sin que las personas se bajaran de los coches. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que hemos hecho mal en vez de seguir tirándonos los trastos de si la cifra está bien, si la cifra está mal. ¿Qué es lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho que podíamos haber hecho mejor? Bien, pues en estos momentos lo que nosotros, por ejemplo, proponemos, entre otras medidas, es ir a por el virus, no dejar ni esperarnos en casa que venga por nosotros, realizar test, tener personas que sigan a las personas que están contagiadas y utilizar mejor la atención primaria, que ya tenía un alto déficit de médicos y que si lo hubiéramos tenido en plena disposición posiblemente hubiéramos evitado que se colapsaran los hospitales. Y lo que me gustaría saber, que lo que está diciendo el señor Perpiñán, pues tiene razón, es decir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que rendir cuentas, pero lo mismo tendrá que hacer el Gobierno de España, o ese no. Ese no rinde cuentas, porque antes hemos estado hablando de cuáles eran las medidas que se podían tomar o no y qué era causa y qué era efecto, y que efectivamente el tema de llegar al confinamiento, al estado de alarma, es la peor solución de todo. Bueno, pues ahora, ¿cuáles son las causas de todo eso? Pues son múltiples y muy variadas. No solamente es que haya un virus, es que las cosas se han hecho tremendamente mal. Le pongo dos ejemplos de los muchos que hay. ¿Es posible que en un país como el nuestro, que se supone que es del primer mundo, haya un gobierno que se supone se presenta a las urnas para gobernar, como es el del Partido Socialista, y cuando le toca hacer frente a la peor crisis que ha habido en la historia reciente de España, diga que él no sabe nada y que pasa la responsabilidad a las comunidades autónomas? Un ejemplo muy claro de esto. ¿Le parecería a usted normal que si estamos en un colegio el director dijera, mira, yo soy el director, pero no se me ocurre tomar el mando, mejor que cada profesor haga lo que le dé la gana en su clase? Esto no pasa en ningún país del mundo, ¿eh? En ninguno del mundo. Esto es así. Y lo mismo ha pasado prácticamente en todo. Le pongo un ejemplo. ¿Usted se cree que es normal, cuando hay una pandemia como la que hemos tenido, que desde los medios de comunicación no se vea un ataúd? ¿Qué mensaje le estamos mandando a los españoles? ¿Que es un virus peligroso o que no es peligroso? ¿Que la gente se muere o que no se muere? ¿Que se puede trivializar con la muerte y con la enfermedad o que no se puede? Es decir, aquí cada uno tendría que empezar a asumir sus responsabilidades y dejarnos de pelear y entrar en batallitas tontas e ir al problema real, porque lo que sí ha demostrado España es que somos el país prácticamente peor en absolutamente todo. En absolutamente todo. Y de momento, si seguimos haciendo churros con la misma masa, vamos a tener la misma consecuencia. ¿Le puedo hacer una pregunta al señor representante de Vox? Que si estáis planteando que el Gobierno tiene que tomar, el Gobierno de la Nación,
tiene que tomar medidas y tomar liderazgo. ¿Por qué votasteis 4 veces, creo, en contra del estado de alarma en su momento en las Cortes Generales? Es que me parece que estáis planteando cosas contradictorias. Cuando el Gobierno tenía el mando único en materia de sanidad, que no era universal, pero tenía unos determinadas potestades, vosotros dijisteis que no. Señor Morano, porque usted está confundiendo el qué como el cómo. Yo puedo creer y querer que usted tenga el mando, pero a lo mejor lo que no quiero es que usted ejerza el mando cercenando los derechos individuales. Vale, pero sí, entonces, o los derechos fundamentales. Entonces yo estoy dispuesto a reconocerle el estado de alarma, que que es el único mecanismo constitucional. Señor Morano, Vox nunca ha deslegitimado la acción o la potestad que tiene el Gobierno. De hecho, es lo que se pide. No podemos tener 17. No, claro. Lo que no vamos a permitir, primero, hay otras leyes que se pueden aplicar para. ¿Cuáles? La ley básica creo que es del 1981, creo que es la que se está aplicando. La ley del 86 pero es más, tiene estos problemas de aplicación que estamos viviendo ahora. Pero es más. La alarma es del 81. La alarma 81, sí, pero el estado de alarma. Sí. Pero es más, y por tanto, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Eso estará usted de acuerdo conmigo, ¿no? Nosotros lo que no estamos dispuestos es admitir cualquier cómo, que es lo que se están haciendo. Le pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Usted cree que es de recibo que hoy se levante el señor ministro de Sanidad y diga que donde había dicho 500, dice 200, pero que mañana pueden ser 100? No es de recibo y es que no lo ha dicho. No lo ha dicho. No ha dicho esto. Lo hemos entendido todos los españoles y todos los madrileños, menos vosotros, Jacinto. Pero yo creo que cualquiera que haya oído cuáles son las condiciones. Es que lo bueno es que en el decreto del estado de alarma está negro sobre blanco. Se lo voy a poner de esta manera que yo creo que eso no va a discutir. ¿Usted cree que es normal que diga un ministro de Sanidad que se cree los datos de la Comunidad de Madrid, al día siguiente no se los cree y se los cree y al día siguiente no se los vuelve a creer? ¿Cree que eso es normal en un ministro de Sanidad? Teniendo en cuenta que los datos no se actualizan hace 96 horas, es que no hay nada que creerse. ¿Pero eso lo ha descubierto ahora o lo ha descubierto hace 6 meses? Porque si no se actualizan ninguno, empezando por los del Ministerio de Sanidad. Claro, los datos del Ministerio de Sanidad, como muy bien sabe el señor Berenguer, provienen de las comunidades autónomas. Claro, no se pongan a actualizar si no vienen de antes. Pero los de todas las comunidades autónomas. Ese es el problema precisamente, que ha habido una descoordinación en las 17 comunidades autónomas. Vamos a escuchar al portavoz. Bueno, yo creo que aquí podemos hacer un resumen rápido, ¿no? Y es ante esta situación que es evidente que se va a seguir produciendo, porque hasta que no haya una solución médica no va a desaparecer lamentablemente esta enfermedad. Hay dos posturas, o básicamente la de la izquierda, que es esto hay que cerrarlo porque va muy mal y es la medida más eficaz, cuando se ha demostrado que precisamente es la más ineficaz. Posiblemente España esté en el peor rango y ranking de todos los indicadores porque hemos sido el país que más tiempo ha estado confinado. O sea, y luego tenemos otros partidos como nosotros, como vos, que lo que pretende es, sabiendo esto y que tiene un coste social y económico, proponemos otras cosas. Por ejemplo, de aquí a mañana, ¿se puede aumentar el número de rastreadores? ¿Sí o no? Se puede, y además es efectivo. ¿Se puede mejorar la atención primaria para que no se colapsen los hospitales y tengan atención los ciudadanos madrileños? Se puede. Pues vamos a hacerlo. ¿Se puede hacer una app de rastreo eficaz? Se puede. Hagámoslo también. Y por último, vamos a ver si somos capaces de dejar de discutir del sexo de los ángeles y tomar medidas que ya se sabe que son efectivas y que se han tomado en otros países. Modesto.